Bueno, pues buenas noches. Llegamos con 15 minutos de retraso, porque ha sido por mi culpa. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en esta sección que le llamamos No todo va a ser ciencia, a Jorge Aro desde Sevilla. Muchas gracias, Jorge, por estar en esta sección. Y ya sabes que te aprecio un montón. Nos conocimos hace ya un montón de tiempo. Yo no me acuerdo ya ni dónde te conocí. Yo me acuerdo perfectamente porque fue la primera jornada hispanoluzas que tú ya empezaste a organizar, ¿no? O sea, que ¿cuántos años hace de eso, Epi? Eso hace 12 años. 12 años, tío. Oh, Pues, brutal, ¿eh? Brutal. pues de hecho hace 12 años. Y la verdad que, mira, fíjate, pues yo no me acordaba, ¿eh? No me acordaba yo de eso. Ujú. Y mira, me alegra que tú sí te acordaras, Yo me porque acuerdo perfectamente. porque aquello fue un esfuerzo, ¡guau! Sí. Brutal, ¿eh? O sea, aquello fue un esfuerzo exagerado y que se pudiera hacer algo así en un pueblecito en Extremadura y que tuviera la acogida que tuvo, ¡guau! Eso fue alucinante. O sea, La verdad que sí, que fue una ocasión, la verdad que bastante bonita, porque concurrieron bastantes profesionales, de los cuales yo también conocí en aquel momento, ¿no? ujú, Yo a Jaume Paunet, uno de ellos, ¿no? ujú. También en aquel momento, ¿no? La verdad que fue bastante chulo. Esa concurrencia entre los dos ¿Tú países, sabes que ¿no? esa idea fue de Jaume? Ah, no me digas. Sí, sí. No me extraña tampoco. Pues esa idea fue suya, porque fuimos a un curso en el Montañán, en Barcelona, Ujú. y de esto que organizaba Cibavisión. Y estando allí, me dice en el desayuno, ¿eh? Me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy de Don Benito, digo, de un pueblo de Extremadura. Dice, ¿y por qué nunca hacéis formación allí en Extremadura? Digo, pues tienes razón. Digo, porque mira dónde estoy. Digo, estoy en Barcelona. Cuando no estoy en Barcelona, estoy en Madrid. Cuando no estoy en Sevilla. Al final siempre me tocaba a mí moverme, ¿no? La Para verdad. formarme. Dice, pues si montas algo, yo te voy. Y dije, digo, vayan volado. Vayan volado, pero oye, salió bien y fíjate, a día de hoy, 12 años después, fíjate dónde ha Bueno, ido a parar aquello, ¿no? nada más que tienes que verte a ti, Epi. Es lo que comentábamos hace un segundito, ¿no? El tema de dar el paso hacia adelante al final siempre trae cosas buenas, ¿no? Porque esos fueron, creo que tus inicios, ¿no? Y ahora Sí, mismo quizás sea una de las personas que más y que mejor divulgan, ¿no? De nuestra profesión, ¿no? Con bastante rigor, ¿no? Que una de las palabras que yo creo que eso, eso es que eso es las lo más importantes, ¿no? importante. Mm. Para mí, contar con el equipo de profesores que hay en Octo Academy, y entre lo que tú estás ahí, y la verdad que eso para mí es un orgullo. Un orgullo que tanta gente, o sea, estamos hablando que entre todos los cursos estamos hablando de cerca de 50 profesores de todo el mundo, porque ya tenemos gente de Chile, de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Francia, Portugal, Italia. Ah, es increíble, increíble que este proyecto de Octo Academy haya sido capaz de unir a gente tan grande. O sea, es tan grande y además tan Mm. generosa de compartir conocimiento, la verdad que para mí, sí, yo he hecho la vista atrás y digo, "Guau, yo he tenido mucha suerte porque me he rodeado de gente que ha sido muy generosa conmigo y con toda la profesión". Claro, también se lo has puesto tú muy fácil, ¿eh? O sea, el mérito, si no te toca a ti decirlo, te lo digo yo. O sea, eso también, al final son concurrencias de personas que tienen una serie de principios y valores en común, ¿no? Entonces, igual que el mérito también está hacia afuera, está hacia adentro. A mí me parece muy bien, ¿no? Que determinadas personas con ese tipo de valores, ¿no? Sobre todo de querer hacer bien las cosas, ¿no? Porque al final son normas de convivencia, no dejan de ser eso, ¿no? Pues confluyan y que hagan cosas pues interesantes, ¿no? Como las que tú haces también, ¿no? Pues nada, se agradece el cumplido, pero el protagonista de hoy eres tú, así que no vamos a hablar más de mí. Y yo quiero que tú nos cuentes, porque yo creo que tú tienes una historia que quizás no es la más común para llegar a ser optometrista, ¿no?
por lo menos, claro, todo el mundo conocemos, bueno, pues que terminamos en el COU en su día, segundo bachillerato, la gente nueva, ¿no? Y hacemos nuestra selectividad y nos toca elegir una carrera y en este caso elegimos óptica optometría, unos por convicción, otros porque era nuestra segunda opción, ¿no? Pero tu camino fue un poco distinto, yo quiero que nos lo cuentes. Sí, bueno, básicamente acabas de dar un poquito en la tecla, ¿no? Es el camino, ¿no? Como casi todo lo bueno de la vida, ¿no? Está en el camino, ¿no? A mí me tocó, pues hoy por hoy te puedo decir por suerte, decidirme a una edad muy temprana, con 13 años. Bueno, nuestra época es del EGB y después teníamos el BUI y el FP, ¿no? Pues yo cuando terminé octavo, con 13 años, pues yo ya tomé la decisión de estudiar óptica, sin saber, lógicamente sin saber, no sabía qué me esperaba, pero tomé la decisión. Tanto es así que, bueno, en Sevilla, cuando yo empecé a formarme, en el FP, que básicamente, por hacer un repaso, sería lo que es el taller de óptica, con principios de contenidos de teoría de óptica geométrica, de montaje, de instrumentación, fronto, un poquito un acercamiento, ¿no? a la profesión. Pues yo cursé el FP1 aquí en Sevilla, que fueron 2 años, y a los 15 años me volvió a tocar tomar otra decisión, que no había FP2 en Sevilla. Entonces me tuve que ir a Cádiz, ¿no? Y terminar el FP2, que eran 3 años, en Cádiz. Entonces yo a los 18 años... ¿Cómo? Espera, que no estoy enterando. Es decir, tú hiciste con 13 añitos el FP1, ¿no? Con 14 años, el FP1, que fueron 2 años, te tuviste hasta los 15, 16 años. ¿Y luego cuánto tiempo pasó hasta que pudiste hacer el FP2? No, yo automáticamente hice el FP2, pero me tuve que ir a Cádiz a hacerlo. No estaba en Sevilla. Entonces tomé la decisión también con esa edad de pegar otro paso hacia adelante, porque lo que intuí, porque en FP1 todavía, pues francamente todavía no se definían bien los contenidos, pero sí intuí que me gustaba, ¿no? Entonces pegué el salto. Yo con 15 años ya estaba estudiando en Cádiz, Buena tierra eso. Buena tierra, hombre, qué duda cabe, ¿no? No es solo base óptica, sí, mire, yo muchas soy, cosas. por cambiar un poco de tema, luego lo retomamos, yo soy muy carnavalero, a mí me gusta mucho el carnaval. Y ahora precisamente que nombras la palabra Cádiz, este año lo estoy echando mucho de menos. Que no haya ese carnaval que yo bueno, veo cada día. Hay contenidos, creo. A mí me ha llegado por WhatsApp contenidos del carnaval, o sea que siempre va a haber un momento para recrearse un poquito, ¿no? A mí me pilló, pues fíjate, en esa edad, ¿no? De 15 a 18, me ha pegado a 18 cuando yo disfruté el carnaval, desde luego, ¿no? Y la verdad es que eso es muy recomendable, ¿no? Es algo que es muy aconsejable para todo el mundo, ¿no? En Cádiz la verdad que se toman la filosofía de la vida de una manera determinada. Son gente que también trabaja, lógicamente, pero también tienen un espíritu también que deberíamos aprender mucho también de ellos, ¿no? Con respecto a relajarnos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo hice el FP2 allí y terminé con 18 años, ¿no? Entonces, yo con 18 años, pues ya pegué el salto a la facultad, que ya fue en Granada. Fueron los 3 años. Yo empecé con 18 y terminé con 21. Y bueno, y académicamente eso fue la trayectoria hasta conseguir el título de óptico optometrista. Después, evidentemente, como todo el mundo, pues todo tipo de cursos, todo tipo de iniciativas de formación que puedan ser interesantes, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, ¿no? De eso doy yo fe, porque hemos coincidido en muchos. Sí. Y la verdad que siempre ha sido muy un grato, compañero cerquita, ¿no? Es decir, el grupito de Juancho, de Teresa, de Esther, conmigo. Grandes referentes para mí, ¿eh? Yo desde aquí le mando un saludo muy fuerte porque por desgracia ahora nos vemos poco, igual que contigo, igual que con muchísima gente, ¿no? Que coincidimos en muchísimos aspectos. Y son momentos ahora mismo, pues, para eso, ¿no? Para tener presente y aprovechar la oportunidad también de que, como tú lo estás diciendo ahora, pues mandar un saludo muy fuerte, ¿no? Tanto a Juan de la Cruz, ¿no? Que es un profesional enorme, como a Teresa, que es una optometrista como una copa de un pino, ¿no? Que la tienes muy cerquita, por cierto, ¿no? Sí, es calabazona, como yo. Ella es de Dos Extremeños por el mundo. Lo que pasa es que ejerce en Cáceres. Totalmente. Y una pregunta, Jorge.
cuando tú llegaste cuando tú llegaste a la facultad, viniendo de CFP, ¿tú notabas diferencias con la gente que venía de bachillerato o de COU en ese caso? Sí, me miraban mal. Me miraban mal. No, no, ni mucho menos. Tenía mis carencias. Yo, por ejemplo, rápidamente en primero, pues lo que fueron contenidos de cero, pues bien, a Dios gracias le cogí el hilo rápido, pero sí, por ejemplo, en materias más básicas como matemática o química, sí tuve bueno, que preparármelas un poquito aparte con clases extraoficiales, ¿no? Con academias y demás, ¿no? Entonces, el primer curso me acuerdo que me quedó precisamente eso, matemática y química. Y pues no Bueno, sé si, empezaste mejor que yo. pues no sé si el segundo pasé limpio, pero con matemática y con química, porque lo dejé, y en tercero ya es cuando me la quité. Y aprobé también tercero limpio, ¿no? Entonces, al final, en conclusión, entre años resolví, pero arrastrando un poquito el matemáticas y químicas, que bueno, a Dios gracias, pues mira, se quedó en la anécdota esa, ¿no? Pero al final todo sirve, ¿eh? Sí. Todo es conocimiento, por descontado que son áreas del conocimiento que hay que también que dominar, porque es que después, aunque no nos lo parezca, pero se aplican para muchísimas cosas, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues ya hemos contado un poco tu trayectoria hasta llegar a ser óptico optometrista. Y luego viene cuando yo lo pregunto a muchos de los compañeros que le he hecho la entrevista, es la salida al mercado laboral. Ya. Que sales de la facultad y te encuentras a veces en alguna situación que dices, uff, espérate. Bueno, yo siempre lo cuento, yo me encontré con la enorme suerte de empezar Villa. O sea, el práctico mío lo hice con César, que yo no sabía ni quién era. O sea, pero él fue el primero que yo vi un ortopad. Y yo decía, ¿esto qué es? Estamos hablando hace ya 20 años, que viejos somos ya. Qué viejo soy yo. Nos van a enterrar. Pero sí que es verdad que la salida del mundo laboral supone un salto a veces al vacío y depende mucho también de dónde te encuentres, dónde estás. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu salida a ese mundo laboral y cuál fue tu experiencia. Sí, pues mira, me parece una pregunta muy interesante porque qué duda cabe si yo lo que voy a contar yo espero que sirva como un poquito de datos o de conocimiento para personas porque a lo largo de esta trayectoria hay cosas que como todos, ¿no? Al final empezamos a tener claras, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Y son mucho tiempo lo que ha pasado realmente. Mira, yo concretamente este mes hago 20 años desde que me establecí por mi cuenta. ¿Eh? Yo igual, 20 macho. años, 20 Yo años. 20. El 1 de agosto hace 20 años. Pues mira, el 1 de febrero hice yo 20 años. Madre mía. Entonces, esto no es más que la consecución realmente de una manera de entender las cosas. No es más que eso. Es decir, tú tienes que tener muy claro hacia dónde te tienes que dirigir, aunque hay momentos en la vida que no se tiene claro, pero el camino te lo va dejando claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar alineado un poquito con tu manera de ser, tus principios, ¿no? Tu valoración, ¿no? De cómo son las cosas, ¿no? Yo empecé trabajando por cuenta ajena alrededor de unos 4 años hasta que me establecí. Bueno, pues yo el consejo que daría como perla sería que no hay nada más importante ni mejor profesor que aprender de ti mismo. Es decir, no vamos a poder desarrollar nuestra profesión si trabajamos en unas circunstancias en las que nos dan tiempo para desarrollar nuestro trabajo en gabinete o nos imponen las circunstancias con las que tenemos que trabajar, ¿no? Pues nos limitan profesionalmente, ¿no? Yo te diría que después de todo este tiempo el gran salto realmente importante es en el momento que yo monto la óptica y soy dueño de mi tiempo y de mi gabinete y empiezo a gestionar en base a qué instrumental quiero tener, hacia dónde me quiero dirigir, cómo gestiono los tiempos de los pacientes mediante citas, cómo quiero protocolizar las revisiones, y ese es el comienzo realmente de todo, porque el camino te va a formar como profesional. Y si eres una persona con inquietudes y curiosa, pues ya lo tienes todo, lo tienes absolutamente todo, porque no hay mejor profesor, y te lo digo de verdad,
que uno mismo, teniendo tiempo, siendo curioso y siendo riguroso a la misma vez, ¿no? Después, muy importante la elección del aparataje que compres, ¿no? Porque son los registros que te van a dar el rigor de ser profesional, ¿no? Es decir, es lo que te decía inicialmente. Realmente son normas de convivencia, ¿no? O sea, lo que es la evidencia científica, lo que es el rigor, no son las cosas que yo digo, es que está demostrado, ¿no? Y ante eso te tienes que formar como profesional y tienes que tener herramientas que lo demuestren, ¿no? Total. Al final, Mira, esa es la trayectoria, ¿no? hoy hacía yo un post en Facebook de un curso que vamos a lanzar en Osta Academy de optometría basada en la evidencia. Y yo creo que, que la palabra rigor, hacer las cosas con rigor, yo creo que es lo que nos, digamos, posiciona o nos dice, no lo está diciendo Jorge Aro, no lo estoy diciendo yo que soy EPI, no, es decir, mi práctica clínica está basada en esto, esto, esto y esto. Y yo creo que eso es lo que nos da esa capacidad como tú bien dices, de hacer el mejor servicio al paciente posible. Y el paciente, aunque no entienda de nada, pero el paciente se da cuenta absolutamente de todo. Así es. Y Así yo creo es. que eso es algo que, como tú bien dices, las nuevas generaciones también se tienen que dar cuenta de que hay que trabajar así. Y a veces yo veo que lo tienen bastante difícil porque a lo mejor no les dejan desarrollarse. Entonces, como tú has dicho, trabajar para uno mismo te permite crecer personalmente y profesionalmente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo el mundo puede... eh, ¿Se ha colgado? ¿Cepi? Ahora, ¿no? que me he caído, que me he caído. Se ha colgado, se ha colgado. Es que las redes, macho. Las redes. ¿Qué tendrán las redes? Sí, sí, de luego. Realmente, por lo que te decía, yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de montarse por sí mismo o no quieren dar ese paso a montarse por sí mismo. Yeah. Pero sí que es verdad que es un aprendizaje que yo creo que tanto a ti como a mí nos han servido para crecer profesionalmente y desde cualquier punto del mundo, ¿no? Que yo eso sí que es algo que agradezco porque yo con mis pacientes, yo supongo que tú igual, pues lo que tú dices, yo planteo los tratamientos, yo planteo absolutamente todo, de las revisiones, todo, todo, todo. Sí, totalmente. Es que yo creo que cualquier persona que se mueva en esas directrices, al final vamos a tener muchísimos puntos de concurrencia. Son realmente patrones de trabajo que tienen que ser iguales. Y al igual que el colofón final, que es el informe, ¿no? Es algo que es muy importante realmente. Yo creo que en Opto Academy lo tocamos mucho y animamos mucho a tener ese paso hacia adelante. Es decir, es que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, es lo que te viste como profesional, ¿no? Es tu signo de identidad, ¿no? Es Y, un y elemento también de comunicación la capacidad, importantísimo. Y hay la que tenerlo capacidad, preparado también, ¿no? Es que al final son pequeñas acciones que van sumando y es lo que al final te conforma como profesional, ¿no? Y como tú bien dices, eso se ve. Pero claro, como todo en la vida, es una inversión de recursos, de tiempo, de actitud, formación, ¿no? Por sí, decirlo así, totalmente. de formación. Y qué duda cabe que, bueno, hoy por hoy, y mira, de nuevo sales tú otra vez a colación, acciones como las que tú desarrollas para que la gente, pues nada más que escuchando, viendo la experiencia de los demás, de gente que lleva muchísimos años en la profesión y que, bueno, que siguen ahí, igual algo será, ¿no? Pues que tomen datos, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Que puede ser de ayuda o de referente. O sea, realmente son referentes lo que muchas veces hacen falta, ¿eh? Buenos referentes, ¿no? Porque realmente esa es la luz que guía a muchas personas, ¿no? Pues yo quiero hacerlo así, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y luego también otra cosa que yo creo que es importante es la capacidad de trabajar en equipo, o sea, Sí, de manera interdisciplinar. Eso, sin duda. eso, eso, y si no hay rigor, eso es imposible. Eso, eso se dificulta mucho. Es decir, a veces vemos técnicas o tratamientos que no tienen la suficiente evidencia. Entonces, yo creo que eso es un problema porque nos dificulta las relaciones con otras profesiones. Entonces, hay que trabajar Claro. así. Yo supongo que tú Es pensás que igual. ahí, sí, ahí es que es un tema muy bonito, ¿eh? Es un tema muy bonito de tratar. Pero ahí casi que es algo que cede a lo profesional y entraríamos en términos más de principios, valores y ética, ¿no? Y pensamiento crítico, ¿no? Entonces, claro que sí. Antes que profesionales somos personas y tenemos que vestirnos como tales, ¿no? Entonces, tener muy claro, ¿no? Lo que queremos hacer es una decisión muy personal, ¿no? Y es más, no es tanto lo que queremos hacer, sino cómo lo hacemos, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, pero cómo lo haces es realmente lo que te valida a ti, ¿no? Como persona, como profesional, ¿no? El grado de rigor que quieras ponerle, ¿no? Mm, A mí me parece que en los tiempos que corren es fundamental, fundamental. bueno, yo también. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Bueno, bueno, pues vamos a dejar de hablar de óptica, que nos hemos puesto muy serios. Y yo, y yo quiero que me cuentes cómo es ese Jorge hacia casa, hacia adentro, ¿no? Es decir, qué te gusta, qué aficiones tienes, si te gusta montar en bici, si te gusta salir a coger espárragos. No sé, que me cuentes un poco cuáles son tus hobbies, cuáles son tus aficiones, cómo pasas el tiempo, es decir, qué es lo que te gusta de verdad, aparte de ser optometrista, que eso ya sé que te gusta. Pues a mí me gustan mucho los botellines. Botellines con solecito. Pero bueno, se hace lo que se puede hoy por hoy, ¿no? Bueno, yo la verdad que te digo que, mira, desde que abrieron el primer confinamiento me he aficionado muchísimo a la bicicleta de montaña, ¿no? Entonces es algo que no perdono, ¿no? Yo no sabría decirte si es afición deportiva o afección mental. Es decir, yo por salud mental hago deporte, ¿no? Entonces, intento sacar entre semana un par de mañanas antes de ir a trabajar y, bueno, y salgo a correr, ¿no? En torno a una horita aproximadamente, ¿no? Que eso lo aconsejo a todo el mundo, ¿eh? El deporte debe estar implementado en todo el mundo, ¿eh? Porque nos hace pensar más rápido y mejor, ¿eh? Y descansar más. Y después Mm, los fines de semana, pues bicicleta. Hago bicicleta. Intento quedar cuando puedo con mi padre, que está hecho un crack, con su bicicleta eléctrica. Tiene dos muelles, ¿eh? Pero por eso lo ujú. lleva eléctrico. Y nada, nos hacemos una rutita de 60 80 kilómetros aproximadamente y lo compaginamos todo, ¿no? Hoy por hoy es lo que intento hacer, ¿no? Como te digo, es una mezcla entre afición y salud mental, Y ¿no? necesidad, ¿no? Y necesidad. Para evadirse, ¿no? Y necesidad, ¿no? Pues, Y ya está. Y básicamente, pues eso, después trabajar, intentar descansar bien también, ser productivo, o sea, intentar tenerlo todo muy organizado, planificado. ¿qué te iba a decir? En el próximo congreso, cuando nos dejen, ahí decía David Piñero en una entrevista que van a hacer el oftalmo rock. No, oftalmo rock no, el optorock. Ya era hora de que alguien tuviera una idea sensata. El optorock. Off the rock. Y porque tú sabes, en estas entrevistas de No Todo Va a Ser Rica, David Piñero fue solista de un grupo de rock. Cuidado. Pero solista, ¿no? Sí, sí, cantante Joder, che. de un grupo de rock. Y Carlos Javier también nos dijo que, bueno, dijo no, que toca la guitarra increíble. Así que iban a hacer el Rock. Y hablando con Gonzalo, que tú sabes que le encanta el deporte, Gonzalo Carracero, Mm, decíamos que habrá que hacer alguna salida en bici, hombre, hombre, pero no estaría mal, ¿eh? Porque somos muchos los que le damos a la bici, ¿eh? a mí me parecen iniciativas exquisitas, vamos, de verdad, porque muchísima gente que toca, que le va la música, ¿eh? Muchísima gente también relacionada con el deporte, ¿eh? Sí, Santi de sí, Visionari también está hecho el tío un deportista súper, vamos, el tío surfero sí, y guitarrero también. sí, sí. Sí, sí, también Hacen a les todo. Pues nada, da. nada.
Lo que sí, cuando termine todo esto, ojalá que sea pronto, que nos vacunemos pronto y esto se pueda, esta situación tan extraña, ¿no? Se pueda solucionar. Lo que vamos a hacer es coger el primer congreso que se puede hacer seguro, eso va a ser la leche. Porque nos van a A mí, coger. a mí me da un poco de miedo, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque va a ser una estampida, ¿eh? Una estampida, ¿eh? Es que la verdad que hay ganas, ¿eh? Yo francamente te digo que me apetece muchísimo, ¿eh? Volverme a encontrar con amigos como tú, ¿no? Que es que nos encontramos en los congresos precisamente, ¿no? Y nos ponemos al día, ¿no? Y eso hoy, por desgracia, pues lo tenemos un poquito más limitado, ¿no? Pero bueno, hay que ser Es optimista. como se lleva ahora, ¿no? Hay que ser resiliente, ¿no? Otra cosa no nos queda, ¿no? Pero bueno, yo Pero bueno, espero que pronto se pueda hacer. Y que, ya digo, yo creo que el 2021, 2022, creo, va a ser un año espectacular. O eso espero. Bueno, el pues Jorge, 2022 va a ser apoteósico, que vamos a recuperarlo. Va a bueno, ser yo creo que apoteósico, sí, sí, vamos a recuperar el tiempo. Además que... dime, dime, es que se me corta un poco. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, te escucho. Ah, se corta, ¿no? Sí, 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 que no. Lo que dice, 2021-2022 a recuperar el tiempo perdido, a ponerse un poquito al día. Eso, eso, eso esperamos. Muchísimas gracias, Jorge. Ya no te quito más tiempo. Gracias por estar aquí los No, viernes por la noche, a encantado. las 10 de la noche. Y nada, gracias por estar siempre ahí cada vez que te lo he pedido. Pues yo encantado de estar con vosotros esta noche y agradecerte mucho, ¿no? La oportunidad también de poder echar este ratito contigo. Hacía tiempo que no hablaba, ¿no? Y mandar un saludo muy fuerte, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Y mucho ánimo. Bueno, un abrazo fuerte. Pues nada, Chao, Dios. Jorge.